Hubo en Oviedo, y mi abuela lo contaba con afán, una fuente a ras del suelo que era el caño del Fontán. Caño de tan bajo trazo, hacía al más alto ser, doblar el recio espinazo al inclinarse a beber. Y tan humilde ejercicio iba quitando, en verdad, a muchas gentes el vicio de su altiva vanidad. En Oviedo, cuando alguno por su abolengo o su prez presumía inoportuno de mal fundada altivez, la turba de gente nueva decía de tal truán, hay que llevarlo a que beba en el caño del Fontán. Mas no sé por qué mudanza que aquel concejo emprendió, fuente de tan enseñanza de Oviedo desapareció. Y hoy me escriben que yo pida en verso, en la libertad, que vuelva el caño a la vida en la ovetense ciudad. Yo lo pido, y con denuedo amplío la petición, no tan solo a vuestro Oviedo, sino a toda la nación. En cada pueblo debía un bajo caño existir donde abrevaran hoy día 1000 que no quiero decir. Esto escribió Luis de Tapia el 21 de febrero de 1926 en el Diario de la Libertad. En el corazón de Oviedo, en la actual plaza del Fontán, se encontraba antiguamente una laguna natural. Esta se formó por la acumulación de agua de un manantial cuyo cauce, en su origen, se sumía bajo tierra a través de una dolina. Con el tiempo, esta salida natural quedó obstruida, provocando la retención de las aguas y dando lugar a la laguna. Durante la Edad Media, esta laguna estaba situada a extramuros de la ciudad y se convirtió en un basurero donde se arrojaban todo tipo de desperdicios. La mala calidad de sus aguas impidió que se usaran para abastecer los palacios de Oviedo. Su degradación fue tal que, en el siglo XVI, se decidió desecarla como parte de las reformas urbanas para evitar problemas sanitarios. A finales del siglo XVII, sobre el antiguo pantano desecado se construyó una plaza rectangular y porticada. Esta contaba con 40 departamentos para comerciantes y 4 accesos. La plaza se convirtió en un punto neurálgico del comercio ovetense y en un espacio de gran vida social. La fuente fue construida en 1657 y con abrevadero desde 1671. Es uno de los pocos vestigios que perduran de aquella época. Diseñada para proporcionar agua potable, su ubicación, ligeramente por debajo del nivel de la calle, hacía que beber de ella requiriera arrodillarse o inclinarse. Esta peculiaridad inspiró unos versos del poeta Luis de Tapia, quien la describió como un símbolo de humildad para quienes bebían de ella. A lo largo del tiempo, la fuente sufrió diversos avatares, y en un momento dado, se consideró un elemento que afeaba la hermosa fachada del vecino palacio del Duque del Parque, o del Marqués de San Feliz, ya que estaba por debajo del nivel de la calle y con sus caños, casi a ras de suelo. Motivo por el que fue enterrada durante muchos años, hasta que en 1988 fue nuevamente desenterrada y restaurada recuperando su aspecto original. La Plaza del Fontán tal y como la conocemos hoy en día data de 1997, tras la polémica decisión del derribo y reconstrucción de la plaza antigua debido a su mal estado de conservación. Pero queda, en torno a ella, como testimonio de otra época, la iglesia de San Isidoro, la fachada principal de la antigua Casa de Comedias, hoy Biblioteca Pública Pérez de Ayala, el Palacio del Marqués de San Feliz, y el mercado, que remonta sus orígenes a principios del siglo XII, cuando los campesinos que vivían en las afueras de la ciudad se congregaban en estos terrenos para ofrecer sus productos. Los jueves, sábados y domingos sigue habiendo mercado en las calles exteriores a la Plaza del Fontán y en la contigua de Daoiz y Velarde.